La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS desde hace 7 años se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a la comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo. Y estamos en Atractiva FM 101.3 MHz y estamos, por supuesto, ya como cada día viernes en este horario, y como es muy grato por recibir a cada profesional que ACDIS dispone para conversar sobre temas de interés de ciencia, de medicina, pero también sobre la relación que existe entre la computación y la biología, un tema que nos llama la atención y que vamos a poder ir desarrollando durante esta jornada. Para ello vamos a dar la bienvenida a través de la línea telefónica a don Raúl Arias, investigador en Programa Institucional de Fomento a la Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana, además de ser postdoctorado ACDIS. Así que, muy buenos días. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo, don Raúl. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Conversemos, don Raúl, entonces, sobre si va de la mano o no la computación y la biología. Muchos se han preguntado en relación a la bioinformática, justamente cómo se le define este campo interdisciplinario, para que nos pueda contar acerca de aquello. Bueno, el campo de bioinformática, como bien dijiste, es interdisciplinario, quiere decir que mezcla varios conceptos de otras ciencias actuales y que en el fondo desarrolla y usa herramientas informáticas, que le llamamos software hoy en día, para poder entender estos datos biológicos. Casi siempre es porque los datos son demasiado complejos, o muchos datos que tenemos, claro, y no podemos entenderlos con nuestras manos o a lápiz y papel. Tenemos que usar poderosas máquinas para poder entenderlo. Exacto. Es importante porque yo lo mencionaba durante la programación de hoy día cuando hacía referencia a la conversación que íbamos a tener con usted en este espacio. Hay muchos datos que se van recabando, pero alguien tiene que guardar estos datos, alguien tiene que analizar estos datos para poder sacar conclusiones que nos permitan ir avanzando en temas tan importantes como la salud, como la biología, y de la mano, ¿no es cierto?, con el trabajo que ustedes desarrollan en esta área. Para que nos pueda entonces contestar, ¿de dónde nace esta disciplina? Bueno, el concepto es bien nuevo, o sea, no tiene más de 50 años más o menos. En 1970 se creó el concepto de bioinformática, un poco para definir la información que obtenemos de organismos vivos, como bioinformación, por así decirlo. Pero para mí, uno de los primeros bioinformáticos fue Charles Darwin, el padre de la evolución, porque en el fondo él era biólogo y geólogo, definió pues en su biografía, pero fue el primer bioinformático porque analizó datos biológicos de las especies. En el fondo recaudó información biológica. Claro. Hoy en día se conoce como bioinformación. Y por lo tanto sería como el primer bioinformático o el primer bioinformático más conocido. Pero hoy en día se utiliza básicamente el concepto para referirse a cualquier tipo de análisis computacional que se realice utilizando datos biológicos para poder obtener información valiosa en bioinformación de enfermedades, microorganismos, de distintas áreas. Claro. ¿Y acá en Chile se puede estudiar bioinformática en la universidad o es solo una especialización o posgrado científico? Hay varios posgrados científicos, o sea, magíster, diplomado, doctorado, específicamente en bioinformática, pero también existe la carrera de ingeniería en bioinformática, la cual yo estudié en la Universidad de Talca. También se creó hace, creo que el 2012, por ahí. Bastante joven. Sí. ¿Y dónde se almacena la información biológica que los bioinformáticos crean o van descubriendo? Principalmente se almacena en base de datos. Una base de datos, en el fondo, es un computador que tiene la información para que los usuarios puedan acceder a ella mediante un buscador. Por ejemplo, la base de datos más grande que se utiliza es Google. Google es una base de datos que en el fondo es un índice de un libro
que nos permite acceder a cada uno de los temas que tiene almacenado esta base de datos. Claro. Nosotros mediante el buscador vamos encontrando la información que queremos encontrar. En el fondo no sabemos dónde está, pero ponemos un par de palabras y se encuentra esta información. Entonces los bioinformáticos lo que hacen es crear bases de datos que en el fondo también son archivos de texto que están dentro de un computador, pero que el usuario puede acceder a ello a través de la web. Poner palabras clave, enfermedades que quiere buscar, microorganismos, genes específicos. Y así el usuario va encontrando esta información que los bioinformáticos crearon y la almacenaron en computadores distribuidos por el mundo, pero que tienen acceso web. Entonces así cualquier persona, no necesariamente un investigador, puede acceder a esta información valiosa. Claro. Y aquí en Chile, don Raúl, ¿en qué lugares trabajan ustedes, los bioinformáticos? Eso es. El campo laboral hoy en día está bien amplio, porque cuando yo recién salí era netamente investigación. La investigación era el campo laboral de los bioinformáticos. Pero hoy en día hay muchas empresas que contratan bioinformáticos para no necesariamente analizar bioinformación, sino también, como nos especializamos en el procesamiento de datos, contratan bioinformáticos para poder analizar datos. En el fondo tenemos las herramientas para poder analizar cualquier tipo de datos, no solamente información biológica. Claro. Pero hoy en día también se ha creado la carrera de ciencia de datos, que era una de las áreas de bioinformática que se fue independizando, por así decirlo. Y hay muchas universidades que, aprovechando la evolución del conocimiento para ir creando nuevas carreras que tengan buen campo laboral para los alumnos, se creó esta carrera de ciencia de datos. También hay muchas especializaciones, magíster, doctorados en ciencia de datos, que en el fondo es una rama de la bioinformática, de analizar con herramientas estadísticas, herramientas informáticas, analizar los datos y obtener información. Y como es un buen campo laboral, don Raúl, ¿ha habido buena aceptación, buena postulación de parte de las personas a este tipo de carreras, por ejemplo? Ha ido creciendo de a poquito, porque en el fondo, como todas las carreras nuevas, por ejemplo, como pasó con bioquímica cuando recién se creó hace 40 años atrás, muy poca gente postulaba. Y hoy en día bioquímica, dentro de las carreras de la salud, entre comillas, porque también es científica, es la que más tiene postulaciones, más ingresos en el fondo, claro, comparando con tecnología médica. Lo mismo ha pasado con biotecnología, que es otra carrera de científica, pero en el fondo más de laboratorio, experimental. Y también ha ido incrementando paulatinamente la cantidad de ingresos, porque es ingresos de alumnos, porque es una carrera emergente que se necesitan muchos profesionales especializados en experimentación biológica para poder desarrollar conocimiento dentro del país, etcétera. Y bioinformática también ha estado dentro de ese tren de crecimiento del conocimiento dentro del país. En su experiencia, don Raúl, la creación de esta nueva carrera o nuevas carreras que se han ido, ¿cierto?, viendo y desarrollando con el tiempo, me imagino, ¿ha sido una gran ayuda, un gran aporte para el mundo de la ciencia? Sí, por supuesto. Siempre la creación de nuevos profesionales especialistas en un área ayudan a fortalecer los núcleos científicos, las empresas que se dedican a investigación en particular para desarrollar patentes, lo que sea, que ayudan al desarrollo y crecimiento económico del país. Siempre se ven favorecidas o beneficiadas por esta creación de nuevas carreras, por ejemplo, ciencia de datos, como nombré anteriormente, que son profesionales bien especializados en procesar datos y en obtener información valiosa. Siempre se ve beneficiado al país en su general, en fondo, en el desarrollo económico del país. Claro. Y entonces, ¿cuál sería el llamado a esta hora a los auditores de Radio Atractiva, especialmente quienes están pensando en postular a una carrera? Porque los cuartos medios van a egresar, ya algunos están terminando, cerrando su etapa y están pensando en qué voy a hacer en el futuro. Y a lo mejor la ciencia de la mano con la computación quizás sea una de sus oportunidades. Claro, siempre uno cuando era adolescente, también me pasó a mí contando la incidencia de que cuando estaba en cuarto medio estaba bien perdido de qué estudiar. Yo quería estudiar licenciatura en matemáticas, porque era bien bueno en matemáticas, ese era mi fuerte, casi salí con promedio 7 en matemáticas en la enseñanza media. Entonces para mí era matemáticas lo único que existe en mi vida, es lo que me voy a desarrollar. Pero en cuarto medio empezó esto de la computación, que hoy en día ya está, los computadores, los niños de 4 años ya saben manejar un computador, claro, pero en ese entonces no era tan masificado. Y también me gustaba lo de la computación, no tanto como usuario, sino como para entender las partes de un computador, cómo trabaja un computador. Eso es como ingeniería en computación. Y
Y luego me di cuenta que también la biología, las ciencias biológicas, en el fondo entender cómo funcionan los organismos, cómo un organismo se define, cómo se diferencia, por ejemplo, un organismo de otro, cómo nosotros tenemos células de distintas formas que nos identifican como un organismo propiamente tal. Y así, como esas eran mis áreas de interés, vi que el fondo no necesariamente tenía que estudiar biología, por ejemplo, licenciatura en biología. Existían nuevas carreras, que en ese entonces llevaba 3 años nomás esta carrera de bioinformática, y empecé a investigar un poco de la parrilla de carreras que fueran interdisciplinarias. En el fondo, como toda persona no maneja solamente una área, siempre tenemos más de un interés, somos buenos para más de una cosa, no solamente para lenguaje, para biología, para matemáticas. Entonces empecé a investigar y existía biotecnología, que es la carrera de experimental que nombré anteriormente. Bioinformática estaba en pañales, por así decirlo, la carrera recién estaba creciendo. Y era justo lo que yo necesitaba, que era gente que maneja computación y que maneja áreas biológicas. Entonces dije, aquí está la mía, la bioinformática justo tiene lo que yo, para lo que soy bueno, lo que me gusta, y me ingresé en esta carrera. Pero el llamado es siempre ver un poco cuál es la parrilla en el fondo de carreras que existen. Hoy en día se crean carreras nuevas y un poco ver cuál es el campo laboral de estas carreras, porque puede pasar como la carrera de criminología, que al final se cerró porque la PDI no aceptaba a estos profesionales egresados de esta carrera, que es un caso emblemático que ocurrió. Sí, así es. Entonces siempre es investigar mucho, no solamente decir lo que los padres nos dicen, porque es típico que los padres dicen estudia Derecho, estudia Medicina, estudia las carreras clásicas, pero hoy en día tenemos más de muchas carreras técnicas también, que se necesitan mucho técnico hoy en día en el país. Y ese es el llamado general para todos los audioescuchas. ¿Cuánto dura aproximadamente la carrera? La carrera de bioinformática ahora se transformó en civil bioinformática, para darle ese plus a los ingenieros que no solamente se dediquen a bioinformática, sino sean un ingeniero civil, que en el fondo tienen toda esta parte de gestión de proyectos, que se pueden dedicar a ser futuros emprendedores en ciencia también. Y actualmente dura 5 años y medio, posiblemente 6, pero también puede durar 5 años sacando la licenciatura. Es una carrera bastante larga, pero también se entiende la importancia de esta en el mundo de las ciencias. Claro, pero también está dentro del concepto de chileno de alargar las carreras. Alargar las carreras. Exacto, que podrían hacerse en 4 años perfectamente. Pero tiene un buen campo laboral, además. Sí, eso es lo bueno. ¿Y está bien valorizado, perdón, Raúl? Sí. ¿Económicamente bien valorizado también? Esa era mi consulta. Sí, eso ya es un rango bien amplio de sueldos que se obtienen los bioinformáticos, porque recién egresados, cuando se van a ciencia, trabajan como asistentes de investigación. Y hoy en día están bien valorizados, porque en el fondo no se puede hacer mucha investigación sin tener un bioinformático en el grupo. O sea, los datos se empiezan a acumular y no hay nadie que los procese. En el fondo que obtenga información de estos datos que tenemos apilados en un servidor y no sabemos qué hacer con ellos. Por eso han sido bien valorizados y están ganando mucho mejor de cuando yo salí. Un bioinformático recién egresado, dependiendo del centro, puede estar partiendo en 800.000 pesos, por ahí. Dependiendo también si es investigación pública o en empresas. En empresas les pagan mucho mejor. Claro. Porque son más valorizados y hay menos rotación también de bioinformáticos. En ciencia siempre hay rotación de bioinformáticos porque después se van a un doctorado, se van al extranjero, etcétera. O sea, son carreras que se pueden desarrollar en otros países también. Sí, de hecho bioinformática llegó tarde acá a Chile, llegó el 2003. Bioinformática del 1990, más o menos, empezaron a crearse las carreras de bioinformática. Acá en Latinoamérica, Brasil fue la primera en la Universidad de Sao Paulo, dando un doctorado también en bioinformática específico de bioinformática. Pero se puede salir siempre a otros países y de hecho están muy valorizados en otros países. Siempre me llegan ofertas de Australia, España, Estados Unidos, que requieren mucho bioinformático para empresas que del área científica, del área biotecnológica, por así decirlo, farmacéutica, etcétera, requieren muchos bioinformáticos, son muy bien pagados. ¿Es una carrera donde están más mujeres u hombres? Como toda ingeniería, acá en Chile partió con el temor, en el fondo, de la ingeniería. Había pocas mujeres, 30% de mujeres por lo general, de ingreso.
y eso se conserva un poco porque sigue siendo una ingeniería en bioinformática. Eso va ya cultural en el fondo de empezar a desde pequeñita a las mujeres incentivarlas a que la ingeniería no es una carrera masculina. En el fondo no existen las carreras por género. Cualquier carrera se puede estudiar independientemente del género. A incentivar entonces incentivar entonces a las mujeres a participar de estos trabajos que son bastante curiosos porque para nosotros es totalmente nuevo. Hoy día estamos aprendiendo algo nuevo, incentivar a nuestros jóvenes a conocer más allá de lo tradicional, como tú bien mencionaste, de que además es un tremendo aporte para la ciencia, porque se necesitan estos informáticos justamente para procesar los datos en cada equipo de trabajo y por supuesto además porque tiene un buen campo laboral hoy día que estamos cerrando un año 2021 bastante complejo, donde procesar datos, por ejemplo, si hablamos de COVID, es totalmente necesario también. Exacto, siempre hay mucha información. Este año, en el caso del COVID, fue mucha información no publicada en revistas científicas. Información que para poder publicar en una revista científica demora meses o a veces años para que acepten la publicación, etcétera. Hay mucha información que no está validada por científicos o por otros científicos, pero está ahí disponible para poder utilizarla en base de datos no tradicionales, en el fondo. Y que los bioinformáticos somos, en el fondo, un pequeño ingeniero para poder tomar estos datos y sacar más información de lo que ya está disponible. Exacto. Bueno, hoy día conversando, para que nuestros auditores sepan, con Raúl Arias, investigador en el Programa Institucional de Fomento a la Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana, además de ser postdoctorante ACDIS. Así que queremos agradecer, Raúl, tu participación el día de hoy en este interesante programa, una invitación que también hacías a nuestros jóvenes y jovencitas a postular, a ser parte de estas carreras innovadoras y necesarias para el desarrollo de la ciencia. Raúl, muchas gracias, un excelente fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a trasladar a nuestra tanda comercial y estamos de regreso en la programación de Atractiva FM. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol. Pequeños pasos nos llevan a grandes resultados. Comienza hoy y sé un embajador de los hábitos saludables.